Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, les voy a explicar la consigna del trabajo estudio nutricional de casos, ¿sí? Nosotros van a tener unos casos que están separados por grupos, ¿sí? Caso uno le toca un grupo, caso 2 otro grupo. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, tienen que realizar el estudio nutricional. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que calcular el índice de masa corporal, el peso ideal, el gasto energético total. Recuerden que incluye el metabolismo basal y la actividad física y el ingreso energético por la alimentación. Una vez que tengan todos esos cálculos, van a tener que desarrollar las conclusiones, ¿sí? Según el IMC, según el peso ideal, está en peso, no está en peso, va a engordar, va a bajar de peso la persona, comparando el gasto energético con el ingreso energético. Y después tienen que exponer grupalmente en el próximo Zoom el caso. ¿Qué van a exponer? Van a exponer los cálculos, van a contar cuánto les dio y la conclusión, ¿sí? ¿A qué conclusión llegaron con los resultados? Y podrían realizar alguna recomendación al individuo del caso que les tocó. Empecemos, yo hice un caso muy similar a lo que ustedes tienen. La persona es Carlos. Carlos tiene 32 años, pesa 68 kilos, mide 1,74 m y la circunferencia de su muñeca es 15 centímetros. Trabaja 5 horas diarias, 5 días a la semana como albañil, no realiza actividad física y el miércoles consumió estos alimentos. En el desayuno, en la media mañana, en el almuerzo, media tarde, merienda y cena, con los alimentos correspondientes. Calculemos primero el índice de masa corporal. Bien, tomamos la primera parte del caso. Nos cuenta que Carlos, los años, el peso, cuánto mide de altura y la circunferencia de la muñeca. El índice de masa corporal relaciona el peso con la altura. Tenemos peso, pesa 68 kilos y la talla en metros. En el problema está en centímetros. Por lo tanto, 100 centímetros es un metro. Entonces, si yo tengo 174 centímetros, es 1,74 m. Tenemos 68 kilos, 1,74 m al cuadrado. Primero resolvemos esta parte y luego le dividimos a 68 kilos. Y eso nos da 22,46, el índice de masa corporal. Si se fijan en la tabla, donde está el material bibliográfico que les envié con los casos, van a encontrar que 22,46 es un peso normal. Si está entre 18,5 y 25, se considera un peso normal. Siguiente parte del problema, el peso ideal. Bien, para calcular el peso ideal, lo que vamos a necesitar es saber la contextura física del individuo. La contextura física del individuo necesitamos saber la talla y la circunferencia de la muñeca. Ambas tienen que estar en centímetros. Por lo tanto, la talla o la altura es 174 centímetros. Eso se lo dividimos por la circunferencia de la muñeca, que según el problema es 15 centímetros. Por lo tanto, hacemos 174 dividido 15 y nos da que la contextura física es 11,6. Luego vamos a las tablas de peso ideal y tenemos la tabla de contextura física. Carlos es un hombre y tiene una contextura física de 11,6. 11,6 es mayor a 10,4. Por lo tanto, tiene una talla pequeña. Lo que nos interesa de esta parte del peso ideal es la contextura física. Por lo tanto, la contextura física, según los datos, es pequeña. Seguimos. Tenemos los datos que su altura es 174 y su contextura física es pequeña, que recién lo calculamos. Por lo tanto, vamos a la siguiente tabla del peso ideal y para una altura de 174 centímetros, tenemos 175, vamos a usar este, no tenemos 174, y una una contextura física pequeña, tenemos este peso ideal, ¿sí? Para hombres pequeños que miden 1,75, tenemos un peso ideal entre 64,5 y 68,6. Este es el peso ideal. El siguiente cálculo
es el gasto energético total. Recuerden que el gasto energético total incluye la actividad física como el metabolismo basal. Por lo tanto, primero tenemos que calcular el metabolismo basal y luego vamos a multiplicarlo por el factor de la actividad física. Bien, esta es la tabla para hacer el metabolismo basal. Los datos que necesitamos es la edad. La edad de Carlos es 32 años. Por lo tanto, el margen que vamos a usar es este, de 30 a 60 años. Para hombres, Carlos es un hombre, entonces, para hombres de 32 años, el metabolismo basal es esta fórmula. 11,6 por el peso más 879. También nos dice que Carlos trabaja 5 horas diarias, 5 días a la semana como albañil. No realiza actividad física, aparte, pero su trabajo implica que está trabajando parado, de pie, caminando, levantando pesos 5 horas diarias, 5 días a la semana. Por lo tanto, podríamos estar diciendo que trabaja 25, perdón, que tiene una actividad física de 25 horas semanales, ¿sí? Esto es un dato. Aunque no realice actividad física, su mismo trabajo se considera actividad física. Por lo tanto, lo importante es la fórmula, que es según la edad y según el sexo, y el dato de que realiza actividad física. Seguimos. Con la fórmula que tenemos que reemplazar el peso en donde dice P. El peso de Carlos es 68 kilos, por lo tanto hacemos 11,6 por 68 kilos más 879. Nos da que el metabolismo basal es de 1667,8 kilocalorías. Esto es lo que gasta Carlos para respirar, para digerir comida, para el latido del corazón, para la circulación de la sangre, ¿sí? Para las funciones vitales. Pero esto hay que multiplicarlo por el factor de actividad física. Nosotros recién dijimos que Carlos hace unas 25 horas semanales, aproximadamente 4 a 5 horas diarias. Por lo tanto, en la actividad física, sin actividad, no hace actividad. Justamente su propio trabajo es actividad física. Hace más de 3 horas, hace más de 6 horas, entonces entraría en el rango de 4 a 5 horas diarias. Carlos es un hombre, por lo tanto, el factor de actividad física es 2,1. Con este factor, lo que vamos a hacer es calcular el gasto energético total, el GET. ¿Cómo vamos a calcularlo? Con el metabolismo basal, que lo sacamos de esta fórmula, por la actividad física, que va a ser 2,1. Por lo tanto, el metabolismo basal, que es 1667 por 2,1, porque Carlos hace una actividad física intensa, nos va a dar que el gasto energético total es de 3.502,38 kilocalorías. Por último, tenemos que realizar el ingreso energético por alimentación, ¿sí? Carlos gasta 3.500 calorías, pero consume alimentos y esos alimentos aportan energía. ¿Cómo realizamos el cálculo energético? Bien, tenemos primero que transformar estos alimentos, estas cantidades de alimentos en calorías. Para eso tenemos los datos nutricionales. Tenemos que en el desayuno Carlos consume 300 mililitros de leche entera, 4 rodajas de pan con 4 cucharadas de mermelada. Entonces nosotros tenemos que transformar estos 300 mililitros de leche en calorías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el dato nutricional, que nos dice que 100 mililitros de leche son 60 calorías y 3 rodajas de pan son 126 calorías. Vamos a calcular el consumo energético en el desayuno. Nos dice que en el desayuno consume 300 mililitros de leche entera y 4 rodajas de pan con 4 cucharadas de mermelada. Por lo tanto, vamos a primero calcular el consumo energético debido a la leche. Recién nos fijamos que los datos nutricionales decía que para 100 mililitros de leche equivalen a 60 kilocalorías. Por lo tanto, 300 mililitros van a ser 180. ¿Cómo sacamos este valor? En una regla de 3 simple. 300 mililitros por 60 calorías dividido 100 mililitros
nos va a dar 180 kilocalorías. Quiere decir que 300 mililitros de leche son 180 calorías. Entonces, cuando Carlos consume esa cantidad de leche, está consumiendo 180 kilocalorías. Seguimos con las 4 rodajas de pan. En el anterior diapositiva decía que 3 rodajas de pan equivalen a 126 kilocalorías. Pero Carlos consume 4 rodajas. Por lo tanto, tenemos que hacer 4 rodajas por 126 kilocalorías dividido 3 rodajas. Y esto nos va a dar un consumo de 168 kilocalorías. Y por último tenemos las 4 cucharadas de mermelada. Nosotros sabemos que una cucharada de mermelada son 55 kilocalorías. Todos estos datos los van a tener como datos nutricionales. Ustedes solo tienen que hacer la regla de 3 simple debido a la cantidad que les diga el caso de ustedes. Bien, una cucharada de mermelada son 55 kilocalorías. 4 cucharadas de mermelada va a ser 4 por 55 dividido 1. Esto nos da 220 kilocalorías. Ahora bien, en el desayuno, entonces, el consumo energético va a ser 180 más 168 más 220. Y eso nos da un total de 568 kilocalorías. Por lo tanto, en el desayuno, Carlos consume 568 kilocalorías, debido a que consume 300 mililitros de leche, 4 rodajas de pan y 4 cucharadas de mermelada. Bien, ustedes lo que tienen que hacer es que en el desayuno, hacer lo mismo que yo hice en el desayuno, tienen que hacer en el desayuno, en la media mañana, en el almuerzo, en la media tarde, en la merienda y en la cena. Cuando saquen cada total, los van a sumar. Y eso les va a dar el ingreso energético por alimentación. Por ejemplo, en el desayuno a nosotros nos dio 568. Tal vez cuando hagan en media mañana les dé 300. Y así con cada total. Cuando tengan todos los totales, los suman. Y en este caso, por ejemplo, cuando sumé todos los totales, me dio 3031 kilocalorías. Quiere decir que Carlos consume de alimentos 3031 kilocalorías. Ahora, con todos los resultados obtenidos, vamos a realizar las conclusiones. Tenemos que el índice de masa corporal de Carlos nos había dado aproximadamente 22. Si es entre 18 y 25, es un peso normal, por lo tanto, Carlos tiene un peso normal. El peso ideal de Carlos nos había dado entre 64,5 y 68,6. El peso de Carlos actual es de 68 kilos, por lo tanto, está dentro del peso ideal. El gasto energético total de Carlos nos había dado 3.502 calorías. Y el ingreso energético por la alimentación o por alimentos, el consumo energético, nos había dado 3.031 kilocalorías. Por lo tanto, a Carlos le ingresan 3.000 calorías y Carlos gasta 3.500 calorías. Quiere decir que tiene un déficit de calorías de menos 500 calorías aproximadamente. Quiere decir que Carlos gasta 500 calorías más a lo que consume. Por lo tanto, va a disminuir su peso si sigue diariamente consumiendo esa cantidad. Podríamos decir que si va a empezar a disminuir su peso debido a que consume menos de lo que gasta, su peso va a seguir bajando. Y si sigue bajando, va a seguir estando en el peso ideal, entre 64 y 68. El problema va a estar cuando baje debajo de los 64, que ya no va a estar en su peso ideal, y el problema va a estar también que si sigue bajando, el IMC en algún momento nos va a dar que es un peso demasiado bajo y no es normal. En ese caso, Carlos estaría teniendo un problema nutricional. Por lo tanto, podríamos recomendarle a Carlos que o baje su gasto energético, que no lo va a poder hacer debido al trabajo, por lo tanto se le recomendaría aumentar las calorías, ¿sí? Aumentar el consumo de alimentos y a esto igualar el gasto energético total y el ingreso por alimentos, y esto va a hacer
que su balance sea cero y por lo tanto que no baje de peso. Cualquier duda, chicos, me pueden consultar al mail o a la plataforma y traten de seguir este video paso a paso con el estudio de casos que le tocó y solamente van a variar los números, ¿sí? Pero la idea del ejercicio va a ser la misma. Cualquier duda me consultan. Hasta luego.